Hola, ¿qué tal? En este video se van a ver algunas reglas para derivar. La primera regla es la regla del producto de funciones. Dice que si f de x es igual a g de x por h de x, su derivada será la derivada de g de x multiplicado por h de x más g de x multiplicado por la derivada de h de x. Veamos los siguientes ejemplos. Mi función original es 3x al cuadrado menos 5 multiplicado por 5x al cubo más 3. Para aplicar la primera regla debo de observar que primero me pide derivar la primera función g de x, dice que derive g de x. En este caso voy a derivar 3x al cuadrado menos 5 y hay que recordar que para derivar se multiplica coeficiente por exponente, es 6, ponemos la x y al exponente le quitamos 1, queda así, 6x. La derivada del 5 negativo es 0 por la derivada de h de x. H de x es mi segunda función, que en este caso es 5x al cubo más 3. Se pasa exactamente igual. 5x al cubo más 3. Lo dice la regla más g de x. G de x es mi primera función. En este caso 3x al cuadrado menos 5. Que lo multiplico por la derivada de h de x, la derivada de la segunda función, la derivada de 5x al cubo más 3. 5 por 3 son 15. Pongo la x, al exponente le quito 1, me queda 2. Y la derivada del 3 es 0. Ahí ya tengo mi función derivada. Aunque se puede expresar de la siguiente forma también. Multiplicamos 6x por 5x al cubo, son 30x a la 4. Recuerden que la multiplicación los exponentes se suman, más 6x por 3 son 18x, más 3x al cuadrado por 15x al cuadrado son 45x a la 4. Y menos por más es menos. 5 por 15x al cuadrado son 75x al cuadrado. Simplificamos términos semejantes. Me quedan 30x a la 4 más 45x a la 4 son 75x a la 4. Y lo demás se pasa igual, 75x al cuadrado más 18x. Y ya tenemos la función derivada. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que derive g de x. En este caso voy a derivar x a la 5 menos 2x más 5. Su derivada es, bajamos el 5, 5x a la 4 menos 2, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 5 es 0. Dice que lo multiplique por h de x, la segunda función que es x al cubo más 9. Dice mi regla más g de x. Pongo la primera función exactamente igual. X a la 5 menos 2x más 5 multiplicado por la derivada de h de x, la derivada de la segunda función, la derivada de x al cubo más 9, que es 3x al cuadrado más 0. En ese caso queda así, derivada de 9 es 0.
Una vez que ya derivé, puedo simplificar a su mínima expresión. Multiplico 5x a la 4 por x al cubo, obtengo 5x a la 7, 5x a la 4 por 9, me da 45x a la 4, 2 negativo por x al cubo, menos 2x al cubo, 2 negativo por 9, 18 negativo. X a la 5 por 3x al cuadrado son 3x a la 7, 2x negativo por 3x al cuadrado son 6x al cubo negativo, y 5 por 3x al cuadrado son 15x al cuadrado. Simplifico, es decir, agrupo términos semejantes. 5x a la 7 y 3x a la 7 son 8x a la 7. 2x al cubo negativa y 6x al cubo negativa son 8x al cubo negativa. Observen que aquí está una simplificación y aquí la otra de términos semejantes. Todo lo demás pasó igual, 45x a la 4, 15x al cuadrado y 18 negativo. La siguiente regla es la del cociente de funciones, que nos dice que si f de x es igual a g de x entre h de x con h distinto de 0, entonces su derivada es la derivada de g de x multiplicado por h de x menos g de x multiplicado por la derivada de h de x. Todo esto dividido entre h de x al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la función f de x igual x al cubo menos 5 dividido entre 3x al cuadrado más 7. Vamos a aplicar esa regla. Dice que derive la función g de x. La función g de x es la que está en el numerador. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Se baja el exponente y al exponente le quitamos 1. Y derivada de 5 negativo es 0. Derivada de todos los números es 0, recuerden. Ya derivé g de x. Ahora lo multiplico por h de x. H de x es la función del denominador, es decir, la que está abajo. Se pone exactamente igual. La regla dice menos g de x. G de x es la función de arriba, la función del numerador, que la voy a poner exactamente igual. Y la voy a multiplicar por la derivada de h de x. H de x, recuerden, es 3x al cuadrado más 7. Y su derivada es 6x. 3 por 2 son 6, al exponente 2 le quitamos 1 y la derivada de 7 es 0. Todo esto se va a dividir entre h de x al cuadrado y h de x es 3x al cuadrado más 7. Por lo tanto, eso se pone aquí abajo y se eleva al cuadrado porque así lo indica la regla. Todo esto se puede simplificar de la siguiente forma. Recuerden que esta es derivada. Aquí va f', f comita, significa derivada. Derivada de la función x es igual a 3x al cuadrado por 3x al cuadrado son 9x a la 4, los exponentes de suma, más 3x al cuadrado por 7 son 21x al cuadrado. Todo eso menos x al cubo por 6x son 6x a la 4. Se suman los exponentes. Menos por más es menos y 5 por 6x son 30x. Todo eso tiene que ir dividido entre v al cuadrado. Aquí se puede seguir simplificando. F derivada de x
es igual a, quito los paréntesis del primer factor, y también los quito en el segundo factor, pero hay que tener cuidado porque hay un signo menos, menos por más es menos. Y menos por menos es más, entonces queda más 30x. Todo esto dividido entre v al cuadrado, que aquí lo tengo. Observo que puedo simplificar la expresión del numerador. F derivada de x es igual a 9x a la 4 menos 6x a la 4 son 3x a la 4 más 21x al cuadrado. Eso se pasa igual porque no hay con qué simplificar. Más 30x dividido entre v al cuadrado. Y este ejemplo hasta aquí queda. La última regla de este video es la regla de la cadena, que nos dice que si f de x es igual a g compuesta por h de x, entonces su derivada es g derivada compuesta por h de x multiplicada por la derivada de h de x. El primer ejemplo nos pide derivar 3x a la 5 menos 9 elevado a la 6. Veamos cómo aplicamos esa regla. F derivada de x es igual, este exponente 6 se baja, 6. Pongo lo que está en el paréntesis. Pero al exponente recuerden que se le quita 1. Entonces queda a la 5. Ya hice esta parte. Ahora me falta multiplicarlo por h de x. Ahí nada más tengo que derivar lo que está en el paréntesis. Es decir, 3x a la 5 menos 9, que es 15x a la 4. Le quitamos 1 al exponente y derivada de 9 negativo es 0. Simplifico. F derivada de x es igual 6 por 15x a la 4 son 90x a la 4. Y lo demás se pasa igual 3x a la 5 menos 9. Todo esto elevado a la 5. En el último ejemplo me piden derivar la raíz cuarta de 3x a la 4 menos 8 elevado a la 7. Este radical lo debo expresar en forma exponencial utilizando la siguiente ley. Raíz n de a elevado a la m es igual a elevado a la m entre n. Observen cómo el exponente que está dentro de la raíz pasa al numerador y el que está con la raíz afuera pasa al denominador. Es por eso que aquí quedó a las 7 cuartos. El 7 que estaba como exponente dentro de la raíz pasó al numerador y el 4 que estaba afuera pasó como denominador. Una vez que lo tenemos en esta forma, ya podemos derivar. El 7 cuartos se baja o multiplica 1, queda igual. Lo del paréntesis también se baja. Y al exponente 7 cuartos le quitamos un entero, que son 4 cuartos.
7 cuartos menos 4 cuartos son 3 cuartos, es este que está aquí, y lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. 3 por 4 son 12, al 4 le quitamos 1, queda 3, derivada de 8 negativo es 0. Simplificamos 7 cuartos por 12 son 84 cuartos y el x cúbico pasa. Y esta parte lo podemos expresar como un radical. Haciendo lo inverso ahora, de a elevado a la mn, lo expresamos como raíz n de a la m. Por eso nos queda raíz cuarta de 3x a la 4 menos 8 elevado al cubo. Pues bien, por mi parte ha sido todo, espero les haya sido de utilidad.